Cuidar. Ok, ahora vamos a empezar nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Y Santo. bienvenidos a Amén. la clase, a la segunda clase de Amy aquí. Y voy a compartir mi pantalla para que veamos las palabras y todo. Ups. Un poco más adelante. Enseñanza, dice Romanos. Ok, todos ustedes pueden ver las palabras M aquí, espero. Entonces, una pregunta de repaso. Algunos de ustedes estaban en la clase anterior el jueves y hablamos un poco sobre la tentación de Jesucristo. Eh, y hablamos de algunos de los papeles de Jesús y yo quiero que ustedes expliquen la diferencia entre los dos papeles de Jesús. Jesús siendo ejemplo y Jesús siendo sustituto. Jesús siendo ejemplo y Jesús siendo sustituto. Y cuando contesten la pregunta, tienen que activar sus micrófonos antes. Y por favor, desactivarlos después de hablar. A ver, ¿quién estuvo para la clase anterior? Mercedes, ¿estuvo usted para la clase anterior? No estuve. Ahora estoy primera vez escuchando porque no podía, no podía entrar al programa. No, está bien. Pues, ¿de qué piensa usted, Mercedes, cuando piensa en Jesús siendo ejemplo y Jesús siendo sustituto? A ver, ¿cómo? A ver. ¿Qué Jesús piensa? es ejemplo y su... No te llevaré a la escuela, sino que también te iré a buscar. ¿Cómo? ¿Tú de verdad te quieres mucho? A ver qué quieres. ¿Entiende la pregunta? Sí. No le entiendo. Ok, está bien. Edmundo, ¿me escucha? A Sí, ver. le escucho, bueno. Sí, Escucho. excelente. ¿Usted entiende la pregunta que les hago? No le escuché bien, hermano. No le escuché bien. Bendiciones, muy buenas noches. Bendiciones. Sí, excelente. Entonces tenemos nuestra pregunta de repaso y queremos que expliquemos la diferencia entre los dos papeles de Jesús. Jesús siendo ejemplo y sustituto. ¿Qué es? ¿Y de qué se tratan? De Jesús. De Jesús. Sí, de Jesús. Pásame el libro. ¿Render? Pues, la mayoría de las personas son nuevas a esta clase. Está bien. Entonces, cuando hablamos de Jesús siendo ejemplo, hablamos de las cosas que ha hecho y queremos hacer las mismas cosas. Por ejemplo, él tuvo compasión por los pobres, los que necesitaban ayuda y todas estas cosas. Entonces, queremos seguir el ejemplo de Jesucristo. Pero hay un papel aún más grande para nosotros y esto es Jesús, nuestro sustituto. Él fue perfecto en todo. Él tenía la perfección, tiene la perfección y nos dio la perfección suya para que tengamos su perfección. Entonces, ante Dios somos perfectos porque Jesucristo cumplió los mandamientos para nosotros, en nuestro lugar por nosotros. Entonces, esto es Jesús en nuestro lugar.
como nuestro sustituto y es el fundamento del Evangelio, es el fundamento de nuestra vida y es la cosa más importante que podemos entender de la Biblia. Entonces, las dos cosas son muy buenas, pero queremos ver a Jesús como nuestro sustituto antes de verlo como nuestro ejemplo. ¿Me hago entender una pregunta? Quietitos. Ok, excelente. Entonces, otra pregunta de repaso. No es Esta justo fue que una yo pregunta sufra por de, algo creo que que fue Roy quien hizo esta pregunta, pero él nos preguntó, ¿no es justo que yo sufra por algo que hicieron Adán y Eva? Entonces, responde a esta frase. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan de esta frase? No es justo que yo sufra por algo que hicieron Adán y Eva. ¿Acaso perdiste la cabeza en las 7? En respuesta a su pregunta, Ujú. no es, podemos decir también en la misma manera que no es justo que Dios nos salva por Ujú, medio de su Hijo Cristo. ujú, Entonces, ¿de qué ujú. hablas? Hay dos lados de este tema. No es justo a nosotros que somos sufrir, pero a Dios no es justo que nosotros somos salvados, Ujú, pero lo hizo. Es lo que tenía que ujú, decir. ujú. Yeah. Sí, sí, gracias. ¿Quiere añadir algo, Glender? ¿Cómo voy a explicarte a ti si ni siquiera yo lo entiendo? ¿Cachique? ¿Quiere añadir algo? ¿O Nilo? ¿Maggie? No veo muchas personas, pero espero que Sí, esté. hermano. Sí, 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 hermano. Buenas noches. Sí, Nuevamente esto. sí, adelante. ¿Quién es usted? Edmundo Abanto. Ah, excelente. Edmundo, ¿quiere algo, quiere añadir algo a la respuesta de David? Claro, sí, pastor, sobre lo que usted está diciendo mayormente sobre o sea, que mucha gente dice no es justo que la persona sufra por causa o sea, por causa de Adán y Eva, pero mayormente el Señor ya lo tuvo pronosticado eso, Él lo creó y Él lo formó y Él mayormente tiene pues cosas que nosotros no podemos estar, digamos, cuestionándolo a Dios, ¿no? De lo que ya está hecho. Ujú. Realmente, ahora si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador, pues tenemos que aceptar prácticamente lo que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿no? Y ahora tenemos que seguir adelante, ¿no? Mirar pues las cosas que ya pasaron. Sí, Dios no nos ha dejado en un lado. Sí, tienes la salvación para nosotros. ¿Alguien más quiere añadir y contestar y responder? Pastor. Sí. Bueno, yo pienso que más que eh, analizar el punto de que es justo o no es justo, creo que el Señor, por el hecho del pecado que cometió Adán y Eva, Ujú, Él mandó a su único Hijo, Jesucristo, para que Él muera por nuestros pecados, ujú, ujú. para Entonces, que para que Él nos limpie de todo ese pecado que cometieron ellos, para que nosotros, a través de su Hijo, seamos salvos. ujú. Entonces, ese es el punto que nosotros también deberíamos analizar, ¿no? Por el pecado de Adán y Eva, el Señor también hizo algo que es enviar a su único Hijo. Sí, entonces no estamos atrapados en el mundo, tenemos una conexión con El Salvador. Sí. Exactamente, gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo? A ver, yo, Sí, adelante. yo creo que Dios, en el momento que nuestros padres pecaron, eh,
desobedecieron, que fue Eva quien tentó al hombre que comiera de la manzana, tentado por la serpiente. Dios le prometió un Salvador, que era nuestro Señor Jesucristo. El enemigo de la creación, que Jesús desde la tierra. No escuchamos muy bien, pero si capturé la mayoría, usted está diciendo que todas las cosas comenzaron en el principio, en los primeros capítulos de Génesis. Vemos el pecado que comienza en Génesis, los primeros capítulos, y también tenemos el primer anuncio del Evangelio. Entonces tenemos las dos cosas conectadas. ¿Correcto? Ok, sí, gracias por sus respuestas. Yo estaba pensando en la pregunta por el fin de semana y pues básicamente creo que hay dos lados de la respuesta. Primero, Dios es justo. Y dice en Jeremías 31:30, al contrario, al que coma uvas agrias, se le destemblarán los dientes. Es decir, y esto es la cosa importante, cada uno morirá por su propia iniquidad. Entonces, realmente, sí, Adán y Eva nos metieron en un lío, en un problema, un gran problema, pero realmente cada uno de nosotros cuando moramos, pues estamos muriendo por nuestro pecado. Y también en Romanos 6:23 dice, por la paga del pecado es muerte. Entonces, realmente no podemos decir, soy puro y yo pudiera hacerlo mejor que Adán y Eva. Pues todos nosotros somos de la misma raíz que Adán y Eva. Y la segunda parte es Dios es injusto. Pues David ya habló un poco de esto, pero dice en Romanos capítulo 5, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y quiero que ellos vean estas cosas, las conexiones. Entonces, sí, el pecado entró en el mundo por un solo hombre. Una sola transgresión causó la condenación de todos. También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Y eso es porque así como la desobediencia de uno solo, hablando de Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, somos pecadores por causa de ellos, por causa de Adán, el pecado de Adán, pero a otro lado también por la obediencia de uno solo, hablando de no Adán, pero a Jesús, por la obediencia de Jesús, muchos serán constituidos justos. Entonces, realmente Dios no es justo porque no nos trata como nuestros muchos pecados merecen. ¿Me hago entender? ¿Me entienden? Amén. Amén. Okay. Sí, lo entendemos. Sí. Excelente. Ok. Entonces, continuamos a lección 2. La enseñanza de la autoridad de las escrituras. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Primero, a la izquierda tenemos un director de una orquesta.
En el medio tenemos 2 policías. Y al otro lado tenemos un padre con su hijo. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Sí, fuerte. Escuché fuerte. Incluye personas, no sé, Sí, hay personas. personas Otra vez, no escuché. de diferentes niveles. Niveles. Y creo que escuché autoridad. Sí, tiene autoridad. Sí, entonces, niveles, autoridad, fuerte. Sí, cada una de estas personas tiene una autoridad. El Okay. director de la orquesta puede dirigir a los instrumentos, los músicos, para que toquen lo que él quiere. Los policías obviamente tienen autoridad, especialmente cuando están trabajando, como los que vemos. Y un padre tiene una autoridad sobre su hijo. Tiene este papel, este rol. Entonces, hoy estamos hablando de la autoridad, especialmente la autoridad de nuestra fe. ¿De dónde viene la autoridad de nuestra fe? ¿Dónde está el fundamento? ¿Está en las palabras sabias de un profesor, o está en nuestros sueños, está en algunos consejos que podemos imaginar, está en la razón humana? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está nuestra base para nuestra fe y nuestras creencias? Y para hacer esto, vamos a leer de 3 secciones de la Biblia y después contestar algunas preguntas. Entonces, la primera sección de la Biblia que vamos a ver viene de la segunda de Pedro 1, 19 a 21. La segunda será de Gálatas y la tercera de Colosenses. Entonces, primero es la segunda de Pedro, capítulo 1, comenzando con versículo 19. Y ustedes pueden verlo en la pantalla o pueden usar sus propias Biblias, lo que sea, o usar su celular o otras cosas, o simplemente escuchar. Está bien. Entonces, cuando leamos estas secciones, queremos pensar en el fundamento, el base, la autoridad suprema de nuestra fe. ¿Entendido? Amén. Ok. Entonces, la segunda de Pedro 1, comenzando con versículo 19. Jesús ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien a prestar como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana. Él es puntual, Corazones. Él es puntual. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, Es el pastor. ok. Esto es la primera sección. Y entonces, ¿de dónde viene la profecía? ¿De dónde viene la profecía? Hay que activar su micrófono antes de contestar. Viene inspirada por el Espíritu Santo. Ujú, ujú. Sí, impulsados por el Espíritu Santo. Exactamente.
Es como esta fotografía que tengo aquí. Queremos usar la palabra de Dios como un buen fundamento, no como la casa en arena, como leemos en Mateo, que cuando hay una tormenta o algunas olas, se destruye porque no tiene un base. Una casa con un fundamento fuerte puede resistir las fuerzas alrededor de él. Entonces nosotros también en nuestra fe, si tenemos un base, un fundamento fuerte, podemos resistir las tentaciones, el mundo, el diablo, todas las cosas que nos atacan. La segunda sección viene de Gálatas capítulo 1, comenzando con versículo 6. Y dice esto. Y esto, Pablo está hablando a las congregaciones en la región de Galacia, y él acaba de visitarlas y darles las buenas nuevas de Jesucristo, pero ahora ha escuchado que están dejando al Evangelio. Entonces escribe esta carta a ellos. Y Pablo está hablando. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, ¿qué está defendiendo Pablo en esta sección? ¿Qué está defendiendo? La palabra de Dios. Sí, exactamente. Específicamente, ¿qué? La sana doctrina. Sí, la sana doctrina. Excelente. Y pues no pueden leer mi mente, pero el evangelio, las buenas nuevas que tenemos, que pues ya hablamos del evangelio, que Jesús es nuestro sustituto completamente. No es por nuestras obras que somos salvados. Excelente. Entonces, pues nosotros cuando llevamos la palabra de Dios a otras personas, solamente somos mensajeros. No podemos cambiar la palabra o añadir a alguien, añadir algo a la palabra. No, si cambiamos el evangelio aún un poquito, no es el evangelio. Si tenemos que hacer una cosa pequeña para ser salvado, no es el evangelio, es la ley. Destruye las buenas noticias que tenemos en la Biblia. ¿Me entienden? ¿Una pregunta? Sí, está entendido, pastor. Es meramente lo que Pablo mayormente llevaba siempre inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? La palabra de Dios llevaba pues a la gran enseñanza en la cual usted dice no se puede a esto aumentar ni disminuir porque ya Dios lo había mayormente escrito a través de su palabra, y eso es algo que en estos tiempos últimamente, en estos tiempos que estamos viviendo, pues hay muchas religiones que en el mundo que se está pues aumentando la palabra de Dios, ¿no? Aumentando y también disminuyendo, en la cual tenemos pues religiones como llamados los mormones, los testigos de Jehová y tantas religiones hay en el mundo, ¿no? Que están prácticamente sacando sus propias Biblias y tratando de engañar al mundo, pues el enemigo está pues ahí para poder utilizar a la gente, ¿no? Sí, hay algunas
religiones como los mormones, quienes dicen que un ángel se apareció y les dijo estas cosas que tiene, pero fíjense bien lo que Pablo dice. Si un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Aún el diablo puede aparecer como un ángel de la luz. Entonces tenemos que tener cuidado y comparar lo que estamos escuchando con la palabra de Dios. Amén. Claro, eso es exacto lo que usted está hablando, ¿no? Ujú, Es una gran enseñanza para nosotros. ujú, ujú. Hermano, Sí, no olvidemos también que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, ya habían falsos predicadores, ujú, ¿no? Sobre todo los griegos que predicaban cosas acerca de la cultura griega, ¿no? De los dioses griegos, ¿no? De ujú. Apolos, ¿no? Inclusive de la cultura romana, de los dioses de la cultura romana. Sí, Y sí, por eso que hasta ahora todavía hay esas cosas, ¿no? De que tratan de haber falsas doctrinas, ¿no? Desde esa época hasta ahora se viene dando esa situación y hay sí. que estar atento a ello, ¿no? A Ujú. la luz de la palabra. Sí, sí, exactamente. Am, lo que estaba pasando a Pablo y Ujú. a las congregaciones de él, pues no es algo nuevo. Había antes y había después y hay ahora personas y mensajes falsos que se dispersen por todo el mundo. Mm. Y pues Pablo no fue el único predicador que andaba por estas regiones en ese tiempo. Había muchos filósofos y doctores y médicos y otras personas engañosas. Entonces, la palabra de Dios tenía que trabajar, tenía que obrar en los corazones de las personas, porque a, a- a su vista, Pablo fue como todos los demás, pero su mensaje fue distinto. Fue el mensaje de la cruz de Cristo. Excelente. Gracias por su comentario, Kaufman. Hermano, quería hacer una pregunta. Sí. Sí, hay muchas religiones que, bueno, tienen la misma Biblia, varias, toman la misma palabra de Dios, pero Ujú, cada religión da una interpretación diferente, ¿no? mm, Siendo la misma Biblia. ujú, ¿Y ujú. qué podría decir a esto? Sí, pues ¿Cuál sería la sana doctrina, ¿no? Siendo que es la misma Biblia, pero cada uno toma una interpretación diferente, ¿no? Por ejemplo, unos leen que no hay que hacerse transfusión de sangre, otros dicen no hay que comer chancho, otros que se ponen velo para, bueno, no sé, las cosas que dicen en el Antiguo Testamento, ¿no? ujú, ujú. Y lo toman al pie de la letra, ¿no? Sí, no, una pregunta excelente. Gracias, Milus. Pues volvamos a la segunda de Pedro, capítulo 1. Y un momento, tengo un foco. Entonces, no tengo foco. Pero miren en versículo 20 en la primera de Pedro, capítulo 1, dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Entonces, ¿qué dice Pablo sobre su pregunta, Milus? ¿Qué dice él? ¿Todavía estás con nosotros, Milus? Seres. Sí, Oh, sí, Ok, entonces Pablo
está diciendo, oh, algunas personas están mal interpretando la palabra de Dios. Ajá. Están usando su propia razón para entender o pues para controlar la palabra de Dios. Cuando Ujú. leemos la palabra de Dios, queremos que la escritura se interpreta a sí misma. Entonces usamos la Biblia como el modelo. Vamos a hablar un poco más de esto en una siguiente pregunta. ¿Está bien? Amén. Hermano, Sí. también es sobre todo del día de guardar, el sábado o domingo, ¿no? Los adventistas guardan el sábado Ujú. y nosotros guardamos el domingo. Sí. Tuve una conversación muy larga con una mujer en Chile sobre este tema. Creo que nos da una explicación de cómo usar la Biblia. Ella estaba diciendo, oh, tenemos que guardar el sábado. Pues esto fue en el Antiguo Testamento y me mostró algunos versículos. Guardé el sábado. Pero ella no estaba tomando en cuenta muchos versículos que dicen que ya pasó esta época. No tenemos que guardar el sábado como el día sagrado. Entonces, ella estaba cerrando sus ojos a algunos versículos para tomar los versículos que quería tomar. Entonces necesitamos usar toda la Biblia para entender lo que la Biblia dice sobre un tema. Sí. Pastor, una pregunta. Sí. Bueno, donde yo vivo hay muchas iglesias que se basan muchísimo en la doctrina de la prosperidad. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo tengo una confusión con respecto a lo que realmente habla el Señor del diezmo. Hay iglesias en las que indican que si no se diezma, o sea, que si en el hogar se está pasando por un problema financiero, es porque no estás diezmando, no se está diezmando, entonces el Señor está, no llega la bendición como debe llegar porque es una desobediencia y no se está diezmando. Entonces, no sé si esa es una sana doctrina o si están tomando el diezmo a conveniencia de esa iglesia, o sea, tomando lo que es el diezmo como ellos quieren interpretarlo. Entonces, eso no sé si usted me puede explicar también, pastor. Pues cuando estás pensando en esta pregunta, ¿cuáles versículos surgen en tu mente que aplican a esta pregunta? ¿De qué has pensado? Bueno, en lo que en la iglesia nos han dicho es de que bueno, que siempre tenemos que llevar nuestros diezmos al folí y que el Señor de igual manera dice, o sea, pruébame en esto y que de igual manera, o sea, el Señor dice que las personas que no diezmamos estamos robándole al Señor. Ujú, Entonces, yo alguna vez preguntaba en mi iglesia, o sea, si alguna vez hay alguna persona que necesite, puedo entregar ese diezmo a una persona, un ejemplo, una persona que tiene necesidades de alimentos, y me indicaban que no, porque una cosa es diezmar y otra cosa es ofrendar, es una ofrenda y el diezmo es algo que no le puedo robar al Señor. Entonces, es como que tengo una pequeña confusión, si esa es una sana doctrina o están ellos adoptando este tipo de enseñanzas de la palabra a su conveniencia. ujú, ujú. Sí, pues hay muchas cosas. Es una buena pregunta. Gracias por esa pregunta. Am, Primero, Dios quiere que seamos generosos. Am, entonces, en el Antiguo Testamento, sí, la nación de Israel tenía que dar un diezmo, pero ahora, eh, pues, si tengan tiempo algún día o esta noche, lean
la segunda de Corintios, capítulo 5 a 8. Y Pablo está explicando muchas cosas de cómo damos al Señor, cómo ayudamos. Segundo, es que realmente todo es del Señor, ¿no? Entonces, no podemos decir, oh, pues, Señor, este 10% es tuyo y esto 90% es mío. Todo es de Dios. Y pues, aun cuando estamos alimentando a nuestra familia, o aun cuando nos divertimos, o aun cuando damos a la iglesia, estamos usando el dinero, los recursos de Dios. Y pues es una buena cosa. Dios quiere que alimentemos a nuestra familia. ¿Qué más iba a decir? Dios no promete que vamos a tener mucho dinero, vamos a ser ricos en esta vida, ¿no? Hay muchas, de hecho, Jesucristo fue pobre, ¿no? Entonces, no esperamos, pues Dios nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a proveer, pero no promete que vamos a ser ricos. Y Él no es un banquero que, ok, si le doy 10%, Él tiene que darme $100, 100 pesos más que le di. No es banquero, no. En Malaquías, cuando dice, oh, pues, pruébame, pues Dios está invitándolos a confiar en Él. No sé si aclara algunas cosas. Maggie, ¿qué dices? Sí, ¿Alguien pastor, quiere añadir algo? me ha aclarado muchas dudas que tenía acerca de lo que es el diezmo y sobre todo esa idea que tenía yo, ¿no? Que nos inculcaban mucho en la iglesia, que si no diezmamos nos va a ir mal económicamente, financieramente vamos a estar terribles. Cuando yo también pensaba lo mismo, o sea, el Señor no es, Él no es un Dios castigador y Él no es que si no diezmaron este mes, entonces les voy a castigar. Y gracias, pastor, porque me ha aclarado muchas dudas. No, un principio que necesitamos recordar es que no queremos decir que algo es un pecado cuando Dios dice que no es un pecado. O no queremos hacer una ley cuando Dios no hace una ley en este asunto. Ujú. Pastor, disculpe, quería hacerle una pregunta. Amén. Sí. Sobre lo que está hablando la hermanita de esto del diezmo y la prosperidad, mayormente. Yo estoy hablando de acá de Perú. Esto, pastor, hay muchas iglesias que vienen mayormente de Brasil, ¿no? Que acá en el Perú se han implantado a hablar sobre la prosperidad. Y hay mucha gente mayormente que comienza pues a participar en esas iglesias, ¿no? Participar porque mayormente como hay personas que no tienen medios económicos, ¿no? Y entonces los pastores siempre le comienzan a decir que van a ser prósperos. Bueno, eso, digamos que esto es una idea errónea de cada persona, porque nosotros no buscamos mayormente dinero en cada iglesia, sino buscamos nuestra salvación, ¿no? Sí. Cierto que el Señor nos da mayormente lo necesario, como usted estaba hablando hace rato y justo estaba escuchando también sobre que Jesucristo, el Hijo de Dios, pues, y sus padres fueron pobres porque mayormente José, su padre adoptivo, era un carpintero, ¿no? Entonces no tenían lo necesario para poder vivir. Entonces ese ejemplo nos da también a cada uno de nosotros en qué hacemos. Por eso dice Dios que no debemos hacer riquezas acá en la tierra, sino más bien en el cielo, ¿no? Las riquezas todo se queda, mayormente a veces tratamos de hacer tantas cosas acá en esa tierra y casi todo, pues nosotros nos vamos con las manos vacías y a veces hasta perdemos nuestra salvación por hacer tesoros en la tierra. No, exactamente. Dios, pues,
vuelvo y digo, Dios nunca dice que vamos a ser ricos y no vamos a tener problemas en esta vida. De hecho, leo en Mateo capítulo 16 que dice, a ver, un momento. Voy a encontrarlo. Oh, si alguien quiere ser mi discípulo, Jesús hablando, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, al opuesto, Dios promete una cruz para nosotros. No, no promete la riqueza, pues tenemos la riqueza de la vida eterna, el gozo que tenemos en Cristo, la fe que tenemos, la alegría, pero vamos a pasar por muchas cosas terribles y malas y tristes en esta vida. Y no Amén. significa que entonces si una persona es pobre, no significa que Dios lo odia o Dios está castigándolo. No, no. Ok. Pues gracias por sus comentarios, la pregunta. Voy a pensar un poco más y mañana vamos a regresar a este tema. Hemos hablado de muchas cosas, pero podemos aclararlo un poco más. Una Yo pregunta digo, más por sobre esto. Corintios, no por los artículos. Ok. Seguimos. Sí, pastor. Sí, adelante. Antes que la hermana la pregunta que le hacía de acerca del diezmo, tenía que leyéramos 2 Corintios, no alcancé a copiarle el versículo en el capítulo. Sí, la segunda de Corintios, déjame checar exactamente, porque Pablo escribió muchos capítulos sobre cómo dar, cómo damos y el mayordomía. Un momento, déjame checar. Pastor, no sé si será 2 Corintios 8, la ofrenda para los santos. Sí, 8 y 9. 8 y 9, pues estudian 8 y 9 y van a tener, pues añade 7 con esto, 7 a 9 y van a tener muchos principios muy bíblicos y muy sabios de cómo damos. Y nunca dice que tenemos que dar un diezmo. De hecho, dice que damos en proporción a lo que queremos dar. Entonces, podemos elegir el porcentaje. Ajá. Ok. Pastor, Sí. ¿qué tal, pastor? Buenas noches. Le habla Glender Cacique de Perú. Ujú. Adelante. Y, pastor, ahí le hago quiero opinar algo sobre el diezmo, ¿no? Ok. Lo que dice que lo que justo dijo la hermana acerca de Dios robará, el hombre robará a Dios, dice, y dice bien claro en la palabra, ¿no? Lo que Dios mira es cómo damos la ofrenda, cómo damos el diezmo, ¿no? Con qué actitud damos, ¿no? Lo que la persona cómo da el diezmo, ¿no? Es el corazón, ¿no? El corazón es lo que ve Dios, ¿no? Como en la Biblia dice de la mujer, de la mujer, que Dios vio el corazón cuando dieron los fariseos, que todos ponían la cantidad, otros echaban bastante, ¿no? Pero la viuda que dio todo de lo que tenía para su sustento, ¿no? Y Dios hizo la pregunta y dijo que ¿quién dio más? ¿No? Y Dios le preguntó a los discípulos, ¿no? Y los discípulos pensaban que eran los fariseos, ¿no? Porque ellos dieron monedas, ¿no? Pero Dios no estaba refiriendo a la cantidad, sino a cómo la actitud, el corazón, cómo da a la viuda.
Y Sí, eso es interesante, esa parte, ¿no? excelente cita, excelente referencia. Dios quiere el corazón y no el dinero. En la primera de Corintios, capítulo 8, versículo 11, dice esto: llevan ahora a feliz término la obra, hablando de su ofrenda que van a dar, para que según sus posibilidades cumplan lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Entonces damos según lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, sí, excelente. Ok. Excelente. Gracias por sus comentarios. Podemos regresar a la pregunta en la próxima clase. Pues si tienen más preguntas o más comentarios, escríbanlas en el grupo de WhatsApp y podemos tener una conversación allá, si desean. Entonces, regresamos a Colosenses 2:8 y dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, para considerar las preguntas, escoja una palabra o frase en esta lista y explíquela. Explica por qué no es un buen fundamento de nuestra fe. Entonces, tenemos algunas cosas en la lista: un líder reconocido, experiencia personal, una tradición, la razón humana, las emociones, un sueño. Yo quiero que escoja una palabra o una frase y explíquenos por qué no es un buen fundamento de nuestra fe. Juan Carlos, ¿quiere? Amén. Pastor, Dios le Pastor, bendiga. ¿podría ser las emociones? Pastor. Sí. Adelante. Pues todas estas cosas no son buenas para nuestro fundamento de nuestra fe, pero ¿por qué las emociones no son buenas para nuestro fundamento de fe? Porque podemos distorsionar la palabra según nuestra conveniencia, Sí, según nuestro estado de ánimo. sí. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, cierto versículo de la Biblia, cierto pasaje de la Biblia y distorsionarlo a como nos sentimos en ese momento o lo que deseamos en ese momento escuchar o pensar que nos quiere hablar el Señor. Entonces, por eso creo que las emociones no serían un buen fundamento de la fe, porque nos estamos basando en nuestro razonamiento, más no en lo que el Señor nos quiera decir. Y sí, gracias. Las emociones tienen altibajos. También quiero añadir, pues fue usted, Maggie, ¿no?, quien preguntó por qué hay tantas iglesias con interpretaciones suyas y diferentes, aunque tienen la misma Biblia. Y la razón está en la lista. O pues puede ser algunas de estas cosas, pero creo que la razón mayor es la razón humana. Tratamos de usar nuestra razón para entender la Biblia y hacer que todas las cosas en la Biblia se encajen. Y pues los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, cuando tratamos de cambiar o racionar algunas cosas de la Biblia, entonces estamos en un lío, estamos en problemas, porque estamos poniendo
la escritura bajo la razón humana. Y la razón humana es una buena cosa, pero no es la reina. La escritura es el rey. ¿Me entienden? Amén, sí, pastor. Excelente. Ok, entonces, en este momento, de hecho, quiero mostrarles quiénes somos, porque ustedes han tenido algunas clases con nosotros, pero realmente no nos conocen muy bien. Entonces, voy a compartir esta parte. Esto es de nuestro sitio de web. Y dice sobre nosotros, Academia Cristo, ¿quiénes son nosotros? Pues Jesús dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Un momento. Y son ellas que dan testimonio de mí. Entonces, ¿quiénes son nosotros? Nuestra misión nuestro propósito es llevar el evangelio a los hogares en América Latina. Queremos que todos conozcan a Jesucristo como su único Salvador. Nuestras creencias básicamente se resumen en 3 principios. No voy a leer las citas bíblicas, pues aunque son muy importantes, solamente voy a leer las frases. Creemos que solamente la Biblia se debe usar para definir nuestra doctrina, las tradiciones, nuestras experiencias y aún la razón humana están sujetadas a la palabra de Dios. Creemos que somos salvos solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por ninguna obra nuestra. Y creemos que somos salvos solamente por la gracia de Dios, que es el amor inmerecido de Dios. En fin, somos una obra de la Iglesia Cristiana Luterana Confesional. Confesamos, es decir, creemos y afirmamos que la Biblia es poderosa y por medio de ella conocemos a Dios. Y por esa razón, nuestra primera meta es animar a la gente a leer y estudiar la Biblia por sí mismos. Entonces, estos son nosotros. Esto es nosotros. Exacto. Esto es lo que queremos y lo que queremos que ustedes crean también. Voy a regresar. La clase. Ok. Entonces, una pregunta más para terminar la clase. ¿Cómo saber? Tu amiga te invita a asistir a un evento en su iglesia. ¿Ok? Pues tal vez hay muchas iglesias en tu pueblo, en tu ciudad, y algunos de tus amigos van a otras iglesias. Ok, esta vez tu amiga te invita a asistir a un evento en su iglesia, pero el mensaje se te hace extraño. ¿Cómo probar si es de Dios o no? Y si quieren una pista, Hechos capítulo 17 tiene una pista. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué harían ustedes en esta situación? Son los bereans en Hechos 17 quienes buscaron las escrituras para ver si era la palabra de Dios o no. Sí, exactamente. Yo puedo leer algunos de los versículos, comenzando con versículo 10. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Entonces, pues iban a evangelizarlos.
estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, pues tuvieron problemas en la ciudad anterior. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, estaba diciendo cosas a ellos y ellos regresaron, iban a la palabra de Dios para examinarla, para ver si las palabras de Pablo fueran verdaderos o no. Entonces nosotros cuando escuchamos los mensajes de muchas personas y como decimos en los primeros minutos de la clase, hay muchas personas en el mundo, hay muchos mensajes falsos. Entonces tenemos que examinar la escritura para ver si lo que escuchamos de otras personas, de otras iglesias, de otros líderes, es correcto o no. ¿Me entienden? Sí. Amén. Sí, Amén. pastor. Sí, lo entendemos, pastor. Excelente. Ok, gracias por venir a la clase. No alcanzamos todos lo que íbamos a hacer, pero para la tarea voy a colocar el video para la lección 3 y la segunda y la tercera parte no voy a colocar tampoco porque no hemos investigado, no hemos estudiado esta parte todavía. Entonces, la próxima clase vamos a estudiarla. Entonces, vamos a orar para terminar la clase. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente a el enemigo en tu santa palabra. A pesar de que yo he fallado al no confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde su poder. Ayúdame, Señor, a estar atenta a ella, de manera que la atesore como el bendito regalo que es, y que sea ella quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a tener nuestra próxima clase el miércoles. Entonces, no mañana, pero el miércoles, porque nuestras clases son el lunes, miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves. ¿Está bien? Un comentario, una pregunta para terminar. Ok, no estoy escuchando ninguna pregunta. Entonces, buenas noches, que Dios les bendiga y Envíenos el video a tu WhatsApp para WhatsApp. que descansen bien y tengan un bonito día mañana. Dios me lo bendiga. Amén, pastor. Hasta Feliz día. miércoles. Hasta Dios lo bendiga a miércoles. todo el grupo, a todo el Gracias. grupo de hermanos. Dios lo bendiga. Amén. Todos y cada uno del grupo.